Ingeniero Ceballos, y buenas noches, compañeros presentes en la sala. El día de hoy voy a realizar la exposición del tema contaminantes atmosféricos generados en un proceso metalúrgico, que es el trabajo de la unidad 1. Entonces, he escogido el proceso metalúrgico de la fundición y refinación del cobre. Primero, para empezar, estoy tomando como consideración lo establecido en el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad del ADIE, que nos indica que para el proceso metalúrgico, en la tabla número 2, donde nos dice cuáles son los parámetros a priorizar en función de la actividad que se está realizando, tenemos para fundición y o refinación metálica estos parámetros: el PM10, el PM2.5, el dióxido de azufre, y tengo los metales pesados como el plomo y el arsénico, ¿no? Entonces, es importante primero conocer qué es lo que tenemos nosotros que analizar, qué contaminantes atmosféricos. Ahora, también necesitamos conocer un poco del proceso, para así entender en qué parte del proceso metalúrgico de la refinación del cobre es justamente donde se están generando estos contaminantes, para así ya poder plantear algún tipo de solución, como por ejemplo, no lo sé, ¿no?, una ingeniería de control, o implementar tecnologías de control para mejorar el rendimiento de los equipos que se estén usando para el control de estos gases, ¿no?, contaminantes. Asimismo, podríamos identificar que en el proceso se puede mejorar, o sea, hacer un cambio en el proceso para reducir la emisión de estos contaminantes. Entonces, vamos a hablar un poco de cuál es el proceso metalúrgico en la fundición del cobre. Entonces, inicia con la carga y el secado, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se carga cobre con una concentración de 25 a 30%. Esto pasa a mezclarse en la tolva, ¿no? En este proceso de mezcla ya se van emitiendo partículas, como vienen a ser las partículas de PM10 y PM2.5. Entonces yo ya estoy identificando que en este proceso, si bien es cierto, no puedo definir cuál es la cantidad o la concentración que se está emitiendo de PM10 y PM2.5, ya podría establecer yo mi plan de monitoreo justamente en el proceso de mezclado en la tolva. Luego de esto, a través de las fajas transportadoras, va a pasar al proceso de secado. No, en el proceso de secado no hemos identificado la emisión de algún contaminante gaseoso. Después del secado ya pasa este concentrado de cobre al proceso de fusión. Este proceso de fusión se realiza a temperaturas de entre 1200 a 1500 grados Celsius. Es en este proceso de fusión donde se generan los mayores contaminantes. Ya que tenemos este concentrado de cobre, entonces le vamos a añadir aire enriquecido en oxígeno y también sílice. Entonces, la reacción química que se va a generar en este proceso de fusión lo tenemos aquí. Como podemos observar, a lo que va a ser este cobre, que también está compuesto de hierro y azufre, le vamos a aumentar específicamente oxígeno en la reacción, más sílice. Entonces me va a generar otros compuestos, otros derivados de azufre, hierro y cobre, pero lo que yo quiero o en este momento me interesa es este contaminante que viene a ser el dióxido de azufre. ¿Por qué? Porque me lo está diciendo la tabla número 2, que debe ser un parámetro que yo debo priorizar, ¿no?, el dióxido de azufre. Por eso es que le tomo la importancia justamente a este compuesto contaminante. Es aquí donde se genera justamente, y no solo es el dióxido de azufre, también tenemos el arsénico, tenemos el plomo y también tenemos partículas M2.5, ¿no?, que son partículas menores a 2.5 micras. Ahora, después de que estemos en el proceso de fusión, ya se obtiene un cobre más enriquecido, con un porcentaje del 62 al 75%. Pero este cobre con este mayor contenido de pureza lo denominamos mata y ya pasa al proceso de conversión. En este proceso de conversión lo que se quiere es obtener ya un cobre a un 98.5% de pureza
e incluso a un 99.5% de pureza. También en este proceso de conversión, como van a ser reacciones químicas, se van a generar los mismos contaminantes. Claro, va a ser en menor cantidad, pero van a ser los mismos: dióxido de azufre, el arsénico, el plomo y partículas PM2.5 y PM10, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos estos gases contaminantes, específicamente el dióxido de azufre, y al proceso que va a pasar es que esto no se emite directamente a la atmósfera, ¿no? Estaríamos generando un grado de contaminación que vaya a sobrepasar nuestra normativa, en específico los límites máximos permisibles, y bueno, el ECA aire, ¿no? Que para el ECA aire, que nos dice que para el compuesto del dióxido de azufre pues debe ser 250 microgramos por metro cúbico. Esto en un monitoreo de 24 horas. Entonces estaríamos superando esto. Lo que se hace entonces es hacer una limpieza de gas, o sea, se atrapa este gas y se le hace un tratamiento. Este tratamiento está compuesto por diferentes procesos, como por ejemplo puede ser la captura de los polvos metalúrgicos. Esta captura la podemos realizar por diferentes tecnologías, como por ejemplo puede ser un ciclón o puede ser un precipitador electrostático, ¿no? Entonces, un precipitador electrostático ya tiene una eficiencia de casi 99%, mientras un ciclón pues está entre el 75 y 80%. También podríamos usar un lavador de gases, un scrubber, que también tiene una eficiencia del 80%. Pero recordemos que la eficiencia de los equipos también están muy relacionados a lo que es el costo de estos equipos, ¿no? Entonces, un precipitador electrostático tiene un mayor costo que, por ejemplo, implementar un scrubber. Entonces, también hay que analizar ese tipo de cuestiones económicas a la hora de implementar nuestra tecnología de control para la emisión de estos gases contaminantes. Pero estamos justamente en un pensamiento de poder reutilizar las cosas, y es lo que pasa aquí en la industria del proceso metalúrgico, ya que al hacer esta limpieza de gases, lo que nosotros obtenemos es ácido sulfúrico comercial, o sea, estamos recuperando también un poco de este producto, ¿no? Al hacerle un tratamiento, entonces hay un beneficio. Ahora, después del proceso de conversión, ya el cobre está por un 98.5%, pasa al proceso de refinación, ¿no? ¿Por qué pasa el proceso de refinación? Porque justamente aún contiene un poco de azufre, un 0.02% aproximadamente, y también un 0.5% de oxígeno. Entonces, si bien es cierto, estos valores son pequeños, pero igual, durante el proceso de reacción, pues, generan un poco, por así decirlo, algunas deformaciones en la calidad del cobre final que se quiere obtener. Es por eso que pasa este proceso de refinación, justamente para eliminar estos pequeños porcentajes de azufre y de óxido. Y bueno, ya después puede ser el moldeo, ¿no? Como los cables de cobre para la industria eléctrica. Asimismo, en el proceso se genera un contaminante que ya no es gaseoso, sino es un contaminante sólido, que es la escoria, tanto en el proceso de fusión y tanto en el proceso de conversión. Ahora, esta escoria se le lleva a un proceso de flotación de escoria. Entonces, se recupera un porcentaje de esto y se obtiene un concentrado de escoria que regresa al proceso de secado, ¿no? Y se vuelve a repetir el proceso para la obtención ya de un cobre de mayor pureza. Sin embargo, la eficiencia de recuperación no es al 100%. Por tanto, se genera contaminantes físicos, ¿no? Que vienen a ser los relaves ya de la planta metalúrgica de refinación y fundición del cobre, que es denominado como relave, ¿no? Si bien es cierto, ya este relave no contamina el aire directamente, pero podría darse el caso de que sí indirectamente, pero sí sabemos que este relave contamina otros componentes del medio ambiente, como viene a ser el agua, ¿no? Distintos cuerpos de agua, incluso el suelo y obviamente la biodiversidad con la que vaya a entrar en contacto. Ahora bien, es importante entonces entender el proceso y entender qué contaminantes se generan. Y también es saber puntualizar qué parámetros tengo que priorizar yo en mi monitoreo de calidad del aire, ¿no? Entonces, si yo tuviese la oportunidad de realizar un trabajo
Entonces empezaría con monitorear cuál es la concentración de emisión de dióxido de azufre, pues es que se está generando en el proceso de fusión de la planta metalúrgica en la que ya vaya a estar trabajando. Es importante, ¿por qué? Porque ya teniendo esta información, ya habiendo realizado un proceso de monitoreo, habiendo extrayendo datos que me digan, ¿no?, cuál es la situación actual o la línea base, por así decirlo, ambiental en el que se encuentra la planta, yo podría implementar nuevas tecnologías o la ingeniería de control, ¿no? Usar equipos con mayor eficiencia para el tratamiento de estos gases. Asimismo, podría verificar si estoy cumpliendo la normativa, que como se mencionó, vienen a ser los límites máximos permisibles y también los zetas. ¿Y qué más? Pues podría sugerir o podría implementar un cambio de proceso, un cambio dentro de la operación o un cambio incluso de combustible, ¿no?, de los insumos que se vaya a estar usando dentro de nuestro proceso metalúrgico. Bueno, ingeniero Ceballos, esto ha sido una pequeña parte que se ha podido explicar, y para las siguientes actividades estaremos mejorando el trabajo y dando a conocer un poco más lo que se está logrando aprender en la asignatura de calidad del aire, ¿no? Muchas gracias.